El gobierno de los Estados Unidos inició un histórico acercamiento a Cuba que marca el comienzo del desbloqueo, al anunciar la normalización de las relaciones diplomáticas plenas y el alivio de diversas sanciones vigentes desde hace medio siglo. El presidente estadounidense Barack Obama mantuvo una larga conversación telefónica con el líder cubano Raúl Castro y ambos acordaron la instalación de embajadas en los próximos meses. Castro y Obama ofrecieron conferencias de prensa en simultáneo. El presidente Obama señaló en su discurso que Estados Unidos decidió romper las cadenas del pasado y promover un mejor futuro para ambas naciones. Hoy, en Es Así, conoceremos en detalle las implicaciones, reacciones y consecuencias de este desbloqueo. Bienvenidos, estamos en Es Así con Luis Miguel. Buenas noches, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. En este programa de prácticamente comienzo del año 2015 hemos decidido tratar sobre un tema que se desarrolló en las últimas semanas del 2014, pero que es de importancia no solamente local ni tampoco solamente regional, yo diría hemisférico y tal vez hasta mundial. Y es justamente los últimos desarrollos o desenvolvimientos entre las relaciones de los dos países históricamente antagónicos en nuestra área del mundo, que son los Estados Unidos de América y la hermana República de Cuba. En ese sentido, tenemos el placer de contar aquí con ustedes y con nosotros de la presencia de distinguidos invitados. Don Manuel Salazar, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Doña Rosario Espinal y el amigo Iván Gatón, también muchísimas gracias, señores, por compartir este tema. Ustedes, como conocedores de diferentes áreas de esta materia, entiendo que va a ser muy edificante para todos los amigos televidentes y para nosotros también, poder discutir, obviamente, los últimos acontecimientos que han desarrollado y han dado a conocer. Son interesantísimos, pero también un poco de dónde vienen, cuáles han sido las relaciones normalmente y los diferentes intentos en diferentes momentos que han habido, a veces infructuosos, a veces con ciertos avances, no tal vez desde el punto de vista de la relación directamente con los Estados Unidos, pero sí con otros litorales. Y en ese sentido, pues, para iniciar la conversación, quisiera preguntarles, ¿fue para ustedes, como fue tal vez para la mayor parte de la población mundial, una sorpresa este anuncio de estas nuevas conversaciones y ciertas evoluciones de las relaciones entre estos dos países? Quien quiera. Ya Rosario, usted como dama, le tocará primero. No hay ningún problema en comenzar con los caballeros aquí. Muchas gracias. Bueno, para mí sí, no. Sí, no creí que iba a llegar tan rápido. Pero yo pienso que desde que se anunció en Cuba que Alarcón, que era el presidente de la Asamblea Popular, ya no iba a seguir presidiéndola porque se iba a dedicar exclusivamente a tratar el tema de la libertad de los 5 héroes cubanos que estaban presos en cárceles norteamericanas, a mí me dio eso con un atijo. Digo, aquí hay una negociación, porque Alarcón siempre ha sido un gran negociador. Cuba ha apelado por lo general a esas cualidades de negociador de Alarcón para tratar asuntos de mucha relevancia. Y no solamente yo, algunos dirigentes militantes de izquierda dijimos, aquí tiene que haber en curso una negociación. Además, algunos dirigentes del Partido Comunista de Cuba habían insinuado que la posibilidad de que esos 5 héroes cubanos regresaran a Cuba estaban dadas en la posibilidad de un canje. Sí, había la posibilidad de canjearlos por alguien que le interesara a los Estados Unidos, preso en alguna cárcel de Cuba. Y ahí a mí eso como que me dio un atisbo de que había en curso alguna negociación. Pero me sorprendió que la negociación incluyera tantos elementos.
políticos. Yo en algún momento creí que se trataba solamente de canjear presos, digamos, presos políticos en este caso, ¿no? Que habían en medio tantos elementos como de hecho hay muchos otros elementos a los que quizás no se le ha dado la importancia, la relevancia, porque prácticamente todo se ha quedado alrededor del regreso de los presos cubanos y del canje. Pero hay muchos elementos, pienso, en curso, que fueron puestos digamos, en discusión y sobre los que hay acuerdos. Y ese anuncio que usted señala, cuando se informa que Alarcón va a dejar de seguir al frente de las responsabilidades que tenía, ¿fue realizado aproximadamente en qué época? Bueno, eso hace más o menos un año. Aproximadamente un año. Hace un año que Alarcón dejó la presidencia de la Asamblea Popular. Y muchos dijeron que cayó en desgracia. Yo dije, no, Alarcón no está en desgracia. Alarcón siempre ha sido considerado uno de los grandes negociadores de conflictos políticos de Cuba. Estuvo en la ONU durante mucho tiempo, en la misión de la ONU, siempre fue un gran negociador. Pero te digo, fue un atisbo, no es que yo tenía obviamente ninguna información, claro. Creo que todo discurrió en un gran secreto. Pero conocedor de esas cualidades de Alarcón y de, digamos, de la autoridad que Alarcón siempre ha tenido en el proceso revolucionario cubano, me dije a mí mismo, nos dijimos varios militantes de izquierda, aquí tiene que haber en curso una negociación, seguro, porque no van a quitar a Alarcón de la presidencia de la Asamblea Popular, es decir, del Parlamento cubano, para dedicarlo simple y sencillamente a gestionar la libertad de los patriotas cubanos. Yo dije, ahí tiene que haber algo más, pero no me dije más, porque en realidad no tenía más elementos. Claro. Para mucha gente también fue una sorpresa la intervención de terceros, ya sea en cuanto a la facilitación de los espacios de conversación, como en el caso de Canadá, pero también la participación parece ser directa de líderes como el caso del Papa Francisco. En ese sentido, ese nivel de sorpresa, ¿entienden que es parte del discurso o realmente han sido elementos que ustedes valoran que han realmente funcionado en pos de lograr ese entendimiento? ¿Quieres decir tú? Yo. Sí, la noticia fue sorpresa porque algo que se espera por décadas, algo que debió pasar hace un tiempo, no había en este momento algo particularmente llamativo que indicara que ahora va a pasar. Entonces, por esas razones fue sorpresa. Yo pienso, para todo el que no tenía información, y eran muy pocos los que estaban informados de lo que estaba pasando, o sea, yo creo que fue sorpresa para todo el mundo por eso. Los editoriales del New York Times podían ser una pista. Yo lo pensé, yo dije, pero el New York Times puede presionar en algunos temas y no se dan necesariamente. Claro. Entonces, podía ser una pista, y yo lo pensé, pero yo dije, a veces el New York Times está promoviendo una idea y no necesariamente se concretiza. Claro. Así que la noticia sí, yo creo que fue sorpresa. ¿Por qué se da? Aunque yo creo que debió darse hace mucho tiempo. Se da porque del lado de Estados Unidos, porque ahí hay dos actores fundamentales, o sea, la intervención del Papa es un adorno, Canadá es un facilitador para que se reúnan allá, pero aquí hay dos actores fundamentales, que es el presidente, digamos, de Estados Unidos y el presidente, o digamos los Castros en Cuba. Del lado de Estados Unidos yo pienso que la Guerra Fría había pasado ya hace mucho tiempo. Estados Unidos tiene relación con Vietnam, con quien peleó una guerra sangrienta. O sea pero eso estaba hace rato. Obama probó electoralmente, que es el otro argumento. El argumento doméstico era, eso no se puede hacer, porque ningún partido puede arriesgarse a perder el estado de la Florida. Obama probó que ganó el estado de la Florida en elecciones presidenciales en el 2008 y en el 2012. Entonces, el argumento electoral
digamos, a nivel presidencial, por lo menos se caía. Un republicano ganó la gobernación del estado de la Florida antes de que se anunciara eso. Entonces, como que ya era claro que la política electoral de la Florida no estaba tan directamente vinculada a ese tema. Eso indiscutiblemente se convierte en un motivador. 3, Obama había prometido una apertura con Cuba, la cuestión de Guantánamo, de cerrar por lo menos de sacar esos prisioneros que tienen años ahí en esa prisión, y él no había podido lograrlo. Entonces, para él era importante anunciar una medida de impacto. Él está limitado por el resultado de las elecciones de noviembre, y él sabe que el Congreso republicano le va a dar mucho trabajo a él, es decir, no aprobándole cosas. Pero si ustedes se fijan, en las 5 semanas posteriores a las elecciones de noviembre, él anunció la cuestión migratoria, sí, de darle esta, digamos, moratoria a unos 5 millones de inmigrantes que no van a ser deportados si tienen hijos norteamericanos, etcétera. El Congreso se la va a criticar, pero él la anunció. El cambio climático, el acuerdo climático con China, y luego lo de Cuba. O sea, en 5 semanas después de las elecciones, en las cuales los republicanos ganan la mayoría congresional, él se muestra como un presidente activista, o sea, un presidente tomando decisiones. Ahora, ese punto, eso que te señala, doña Rosario, del punto de vista electoral, ya en cuanto a la política doméstica estadounidense, algunos demócratas o lo que allá le llaman liberales, que no es exactamente el concepto teórico, pero amén, han establecido que finalmente el presidente Obama ha estado haciendo no solamente algunas de las cosas que había prometido en su primera campaña, sino haciendo algunas de las cosas que supuestamente son parte del discurso y de la plataforma política de su partido. Y de la base electoral de su partido. Y de la base electoral de su partido, y que a propósito no lo hizo después de las elecciones últimas. Algunos se quejaban de que, bueno, debió haberlo hecho antes, que tal vez algunos candidatos locales pudieron haberse aprovechado de eso. Lo que pasa es que, así como algunos locales pudieron aprovecharse, otros candidatos locales no querían que él tomara alguna de esas medidas. Por ejemplo, él iba a tomar la medida sobre los inmigrantes antes de las elecciones, y algunos candidatos locales del Partido Demócrata lo pararon. Entonces, porque la situación en los estados varía mucho en Estados Unidos. Entonces, unos pueden creer una cosa y otros otra. Él lo hizo cuando ya pasaron las elecciones. Es decir, es una medida presidencial. Pensando en su partido en sentido general hacia el 2016, creo que son todas medidas muy inteligentes, porque es lo que está reforzando su base electoral, o sea, la base electoral, lo que hoy en día se llama en Estados Unidos la coalición electoral de Obama, que aunque en parte es de Obama, es la coalición electoral del Partido Demócrata. Es una coalición electoral de inmigrantes, o sea, de minorías étnicas y raciales, o sea, el voto afroamericano, el voto de las minorías étnicas, latinos, asiáticos, mujeres, ambientalistas, jóvenes. Esa es la base electoral del Partido Demócrata. Entonces, vimos 3 medidas en 5 semanas después de las elecciones, dirigidas fundamentalmente a la base electoral del Partido Demócrata, y vamos a ver otras. Entonces, yo pienso que eso es fundamental. Y luego hay un factor geopolítico que simplemente quiero agregar. Hay un factor geopolítico, o sea, yo pasé un poco de tiempo hablando del factor doméstico porque es importante, claro, el factor doméstico. Pero hay, o digamos doméstico electoral, pero hay un factor geopolítico también. Ahora mismo, y está claro con la baja en los precios del petróleo, o sea, no es la abundancia de oferta del llamado fracking en Estados Unidos que ha bajado el petróleo. Realmente ha habido una política de Europa Occidental y de Estados Unidos para debilitar a Rusia. O sea, Rusia ya, o sea, lo que era Putin hace un año y lo que se proyectaba en una Rusia restableciéndose como un imperio, se derrumbó. Entonces, el precio del petróleo te saca a Rusia de la competitividad por la hegemonía mundial. Pero deja China. ¿Perdón? Pero deja China. Exacto, a eso voy. Están los BRICS. A eso voy. El BRICS. Está China que queda. O sea, realmente, cuando uno mira a Cuba, Cuba no podría recurrir a la Unión, a Rusia.
la situación en Venezuela es muy difícil ahora mismo. Entonces Venezuela es incierta, qué va a hacer Venezuela, cómo se va a hacer Cuba. Entonces, ¿dónde podía recurrir Cuba? ¿Y quién podía salir al auxilio de Cuba? China. Entonces, Estados Unidos tiene una política exterior, ahora mismo en términos geopolíticos, de que por un lado necesita a China, es decir, necesita el dineral que tiene China de su política de exportación, y realmente China es el banco de Estados Unidos, o sea, China es el prestamista de Estados Unidos, el gran prestamista es China, y Estados Unidos lo necesita, y también necesita que China le preste a otros países, etcétera. Pero por otro lado, tiene como objetivo contener esa propia expansión de China. Entonces yo pienso que la movida de Obama también está insertada en lo que es su nueva geopolítica, o la nueva geopolítica del gobierno norteamericano, que es controlar la expansión china territorialmente, no la financiera, sino territorialmente. Por eso el despliegue de fuerzas norteamericanas en los mares cercanos a China, o sea, en el sudeste asiático. Y yo pienso que la posibilidad de que Cuba recurriera a China y China viera en Cuba un potencial punto de afianzamiento en la región puede haber sido también una motivación para tomar esta medida. Y finalmente, los Castros están viejos. No van a durar para siempre porque nadie ha durado para siempre. Hay mucha incertidumbre de qué pasará en Cuba cuando los dos Castros desaparezcan. Para Estados Unidos es mucho mejor tener un pie adentro, aunque sea uno solo, cuando en este proceso en que ellos están envejeciendo y hay mucha incógnita de qué va a pasar cuando ellos dos desaparezcan. Entonces yo pienso que por todas esas razones, Obama dijo, yo lo voy a hacer. Y hay una última que es doméstica, que es que en la medida en que Obama toma medidas que fortalecen el apoyo en su base electoral, son medidas que a las que los republicanos se oponen. Entonces tú creas en términos eleccionarios algo que es ideal. O sea, tú estás apoyando tu base electoral con cosas que esa base electoral quiere, y tú tienes el partido opositor yendo en contra de eso que tú estás haciendo para tu base electoral. Te polariza aún más. Yo le doy mucha importancia a estos aspectos de la geopolítica. Ella ha citado algunos elementos. Yo pienso que América Latina ya no es la de los tiempos de la Guerra Fría. Yo creo que hay un mapa político diferente en América Latina, con problemas, pero Estados Unidos no ha podido hacer en América Latina lo que ha querido, o lo que quiso siempre, o lo que hizo siempre. Entonces yo creo que ese es un elemento. El BRIC, es decir, la decisión fundamentalmente de China, pero también de Rusia, de la India, de penetrar sus capitales, establecer unas relaciones económicas, políticas en América Latina. Yo creo que eso importa mucho. Hay muchos, yo creo que... Y un elemento, para que tú hables, yo creo que hay un elemento que hay que agregar a los elementos de análisis que ya he presentado. Rusia ha hecho una reactualización de su política de seguridad nacional. Y uno de los elementos que establece esa carta de seguridad cita al BRIC. Dice, Rusia está en disposición de hacer uso de su poderío militar para defender a sus aliados, a sus amigos, y cita entre sus amigos al BRIC, cita a América Latina. Yo creo que ese es un elemento que Estados Unidos toma en cuenta para tratar de mejorar, digamos, sus relaciones en América Latina, porque Cuba contribuye a mejorar esas relaciones en América Latina. Y creo que ha importado, además de los elementos que Rosario ha planteado, para que Obama haya tomado la decisión de hacer este acuerdo en el que gana Cuba y ganan también los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos no pueden quedarse fuera de América Latina,
están teniendo competencia, hay una voluntad de China de invertir 50.000 millones de dólares, una disposición de invertir 50.000 millones de dólares en América Latina. Ayer precisamente se inició el foro China-CELAC y ya han llegado a muchísimos acuerdos, entonces yo creo que esos elementos importan para este acuerdo que se ha producido entre los Estados Unidos y Cuba. Y algo que sí todo el mundo está al parecer de acuerdo es que es beneficioso para todo el mundo. Bueno, para casi todo el mundo, al menos en este lado del charco, como dicen. Iván, quisiéramos escuchar tu parecer al respecto, pero antes vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir tratando este tema. No se vayan. Siendo Venezuela un aliado fundamental para los cubanos, estuvieron en negociación por más de un año y parece que los venezolanos no se enteran. La República Dominicana no pudo asumir el liderazgo caribeño. Aquí ha habido un vacío. Muchas gracias por seguir con nosotros en sintonía en este su programa Es Así con Luis Miguel de Campos. Estamos hablando sobre los últimos acontecimientos referentes a las relaciones internacionales, específicamente las relaciones cubanoamericanas o americano-cubanas y las razones que han dado al traste con estos últimos acontecimientos. Iván, antes del corte estábamos iniciando la conversación sobre estos puntos. Y se han dicho aquí algunas razones, digamos, domésticas estadounidenses, internacionales geopolíticas, domésticas cubanas. En sentido general, quisiera saber qué visión tienes de este tema. La realidad es, yo creo, más geopolítica, como decía la profesora. Hay un ambiente muy distinto. Estados Unidos no está hiperhegemonizando como tuvo esa ventaja en los 90. Tenemos una situación con China que no simplemente la teoría del Rimland, como decía la profesora Rosario, que es una teoría que se planteó incluso de acuerdos de defensa de Vietnam con Estados Unidos para al sur del mar de China, mantener contenida a China, que según informes del Senado estadounidense, tiene la mayor red de búnkers y de misiles tierra-aire a los fines de poder proteger y tener una profundidad estratégica en toda la región por todos los inconvenientes que hay a partir de que China dice que tiene que le pertenecen islas que están en la zona de Spratly o Paracelso, los que son las islas Diaoyu o Senkaku que están en los alrededores de Taiwán, lo cual genera también un conflicto con Taiwán que Estados Unidos está obligado a proteger a Taiwán ante cualquier eventualidad con China. Entonces no es suficiente esa teoría del Rimland o la del collar de perlas, es decir, desde el estrecho de Malaca y seguir toda la zona asiática con bases militares que puntualmente puedan mantener a China militarmente contenida, porque es muy difícil, el territorio chino es demasiado amplio. Además, los chinos han tenido una ventaja estratégica. China tiene un ejército que pertenece al partido. Los miembros del ejército chino lo primero que hacen es jurar fidelidad al partido, no a una constitución, no al país. Entonces hay una relación simbiótica en un ejército que tiene una inteligencia que le ha permitido robar secretos a Estados Unidos de tecnología militar, con Rusia, que tiene adelantos técnicos científicos en el ámbito aéreo, por ejemplo, y naval, que ahora han descompensado los niveles de fuerza en la región asiática, porque los chinos disponen de aviones como los Sukhoi, que tienen una tecnología mucho más avanzada que la que tiene Occidente. Pero hay un elemento fundamental en ese nuevo orden geopolítico, con una China que le da un aliento económico a Rusia, porque hace un contrato de gas que sobrepasa 400.000 millones de dólares. Esa China, cuando ve que Rusia condona la deuda de Cuba,
y que Rusia también dice que va a reactivar la base de Lourdes, que a partir de la implosión de la URSS, los rusos decidieron dejar la base de Lourdes en Cuba, que era su base de observación para toda la región, y ahora en esa doctrina de seguridad, como comentaba Salazar, los rusos dicen no, nosotros regresamos a la región, y han estado haciendo ejercicios conjuntos también con Venezuela, y entonces ya hay un nuevo marco geopolítico en el cual evidentemente Estados Unidos está reordenando sus fuerzas, una China que tiene excelentes vínculos con Brasil, que viene a ser Brasil ahora un socio comercial mayor. El principal mercado de China. Y que mantiene más relaciones económicas con China que con Estados Unidos. Lo mismo Perú, lo mismo Argentina. Es decir, a Estados Unidos realmente en lo que siempre se ha denominado como su esfera de influencia natural, hay otros actores que han estado influyendo e incluso por un elemento que los servicios de inteligencia han tomado en consideración, y la profesora recordará a Wolf Gravendorf, el famoso experto alemán para América Latina, nos decía él en una clase en Berlín que ellos estaban observando desde Alemania, que Rusia, a través de exalumnos, gente que estuvieron en Kharkov, en la Patricio Lumumba, estaban desarrollando redes en toda América Latina para tener un mayor nivel de influencia en la región. Y entonces ya bajo este nuevo orden, los Castro, que ya Le Monde Diplomatique, a través de Ignacio Ramonet, había dado señales de que algo se estaba cocinando, porque Ignacio Ramonet, un hombre de confianza del régimen, parece que no le dieron todas las informaciones, pero sí le dijeron, estamos trabajando en algo. Lo que sí viene a demostrar la medida de Obama es que se están tomando decisiones ya de un periodo presidencial en el cual yo puedo jugármela también y tomar decisiones de un estadista. Más aún después que Obama hace los análisis y se hacen los sondeos, y los sondeos indicaban que más del 70% de la población de la Florida latina estaba de acuerdo en que se hiciera un cambio en esa relación, y que realmente también hay que reconocer, contrario a lo que se ha querido vender, que la Revolución Cubana era comunista. La Revolución Cubana no era roja. Es decir, el triunfo del movimiento 26 de julio no es fruto del apoyo de la URSS. Podemos incluso decir que tuvo más apoyo de Estados Unidos en sus inicios y ningún apoyo de parte de la URSS. Lo que pasa es que las condiciones geopolíticas de aquel momento, con una administración como la de Eisenhower, que ya le tenía preparada una invasión, con la situación que ya tenía Cuba, ya a partir de Bahía de Cochinos, si existen dos países o dos imperios que hegemonizan el planeta, a los Castro no les quedó más opción que irse por el lado de los rusos. Y ahí es que entra entonces Anastas Mikoyan, que era el vicecanciller de Andrei Gromyko, y ahí dicen, bueno, tener a 90 millas de Miami un país comunista, esto es un regalo. Y de ahí viene el apoyo soviético. Es decir, que es una demostración también de cómo en un momento dado esa situación geopolítica puede hacer que un gobierno se incline hacia un lado. Y más teniendo Cuba la experiencia de Jacobo Arbenz. Por lo que ustedes han dicho y por lo que ha dicho el propio presidente, tanto Castro como Obama, los distinguidos presidentes respectivamente de Cuba y Estados Unidos, me parece dos cosas. Uno, un reconocimiento expreso por parte de las autoridades estadounidenses del error cometido por los Estados Unidos en cuanto a la política que se implementó y que perduró durante tantos años frente a Cuba, que todavía no es que ha desaparecido, comienza a deshacerse un poco, hay que ver hasta dónde puede llegar. Pero al mismo tiempo, en base a lo que ustedes están diciendo, donde las correlaciones de fuerzas a nivel de geopolítica han ido cambiando, es una manera también de prepararse, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, de prepararse de que, bueno, ya no podemos cometer el mismo error, sino que tenemos que tratar la otra vía que tal vez fue la que se debió tratar de hacer en aquel momento con respecto a Cuba. Y si estas otras potencias intentan tener una influencia, como al efecto, al parecer han dicho inclusive que
intentan realizar, pues implementar políticas de relaciones bilaterales que no nos den falta de resultados, mejor dicho, los resultados negativos que han tenido hasta la fecha. Y en ese sentido es interesante. Ahora, a propósito de la cuestión doméstica, ahora la cuestión doméstica cubana, ciertamente tanto Fidel, que ya no está oficialmente al frente del Estado cubano, como su hermano Raúl, actualmente presidente, pues ya tienen una avanzada edad. Ahora bien, también se señala que algunos posibles sucesores de estas autoridades están alineadas y están básicamente como bateadores designados, ¿no?, en el círculo de espera. Claro, son cosas no claras, son cuestiones que todavía pueden suceder, pueden no suceder, pero quería preguntarles qué tan cierto es esto, es decir, qué tan cierto es el hecho de que existan sucesores en fila o en línea para garantizar que la política cubana siga la ruta que ha transitado en los últimos años. Mira, yo creo que él señaló algo que yo creo que debo subrayar. La revolución cubana no la hicieron los rusos. La revolución cubana la hizo el pueblo cubano, e incluso no la hizo con Marx, ni con Engels, ni con Lenin. Eso es importante que lo sepan, porque eso siempre se olvida. Bajo la simbología de Martí. ¿Qué yo quiero decir con esto? La revolución cubana tiene mucha identidad, el pueblo cubano tiene mucha identidad con su revolución. La nación cubana es una nación también muy fuerte. Entonces yo creo que esa es una revolución que ha probado hasta ahora estar en condiciones de resistir embates. Resistió ese bloqueo por más de 50 años, lo ha estado resistiendo porque todavía el bloqueo no ha terminado, es decir, no hay un levantamiento del bloqueo, eso estaría todavía por verse, aunque hay muchas medidas que relajan eso. Pero yo creo que en la revolución cubana es importante la identidad que tiene ese pueblo con su proceso. Puede incluso diferir, puede tener diferencias con aspectos de ese proceso revolucionario y todavía se mantiene, digamos que apegado a su soberanía, al derecho que tiene de decidir su camino. Ha habido una negociación, yo creo que hay que destacar esto, y a mí me importa, quiero destacarlo mucho porque yo soy un militante de izquierda y la izquierda dominicana no tiene mucha vocación al entendimiento, al diálogo, a la concertación. La izquierda dominicana es todo o nada. Y yo creo que aquí ha habido un hecho de ganar, los Estados Unidos ganan. Claro que ganan, porque qué sentido tiene hacer una negociación en la que solo una parte gana. Y Cuba gana también. Claro que sí. Cuba gana también. Cuba, de hecho, va a recibir beneficios inmediatos, por ejemplo, las remesas, ¿verdad? Se va a aumentar la cantidad de remesas que un familiar puede enviar hacia Cuba. Todo eso son beneficios inmediatos. Este sector que está cooperativizado, digamos las pequeñas y estas medianas empresas que se han entregado a particulares, van a poder importar de los Estados Unidos, van a poder exportar a los Estados Unidos. Yo creo que esos son beneficios. La gente se pregunta, ¿no hay riesgo? Claro que tiene que haber un riesgo. Los Estados Unidos tienen sus intereses. Los Estados Unidos han hecho este acuerdo, esta negociación, lo han citado ellos porque ven una necesidad, andan tras cosas. Cuba lo ha hecho porque también aspira a determinadas cosas. Ahora, yo creo que la revolución cubana tiene que hacer concesiones, porque no tiene sentido que no haga concesiones para llegar al acuerdo que quiere. Corre peligro, cierto, corre peligros, pero yo creo, estoy seguro de que esa es una revolución que cuenta con un pueblo que tiene bastante identidad. Yo creo que la cubanía, el sentimiento de identidad con su pueblo, con su proceso del pueblo cubano, es muy fuerte y puede resistir embates mayores. Yo creo que usted ha tocado algo que vamos a tratar ahora en el siguiente segmento, pero quiero subrayarlo brevemente para antes de ir al corte, que es ver ese ejemplo de negociación. Ganar, ganar. De ganar, ganar, como toda negociación debería ser en principio, es por lo menos
el criterio de una definitorio casi de una negociación, si no es bajo otros esquemas de imposición, que ya no sería negociación. Pero verlo como una experiencia donde se puede aprender algunas cosas, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local. Y a eso es que quiero ir ahora en el tercer segmento, después del corte, de cuáles son, ven ustedes, los impactos que esto puede tener en la República Dominicana, a nivel económico, a nivel político, sobre todo. Así que no se vayan, que en breve retornamos. La República Dominicana tiene que definir su proyecto de nación, su proyecto de país, qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que van a hacer los embajadores. Muchísimas gracias, amigos, por seguir con nosotros en este programa Es Así con Luis Miguel de Camps. Tenemos el placer de contar en esta entrega con la presencia de distinguidos invitados. Tenemos que destacar al doctor Manuel Salazar, del Partido Comunista del Trabajador Dominicano, a la doctora Rosario Espinal, politóloga y analista internacional, y el doctor Iván Gatón, también especialista y analista político internacional. Señores, estamos hablando sobre la sorpresa de diciembre para la mayor parte de la población mundial de las flexibilizaciones de las posiciones de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, algunas de las causas que ustedes han señalado. Y quería preguntarles, como decía antes del corte, bueno, estas nuevas flexibilizaciones, esta modificación de la relación, ¿qué, bueno, si uno, significa algo para la República Dominicana? Y dos, si significa algo, ¿qué significa desde el punto de vista político? Don Manuel mencionó algo específicamente desde el punto de vista político, desde la perspectiva de las izquierdas en la República Dominicana, pero también desde el punto de vista económico. Algunos señalan, durante décadas se ha señalado que el pueblo cubano es un pueblo educado, formado, académicamente capacitado, y que con una apertura, pues, uno de los principales ingresos o medidas de ingreso de la República Dominicana, que es el turismo, se podría ver afectado por la apertura, etcétera, ¿no? Esto ustedes lo ven de esta manera, ustedes entienden que políticamente puede haber un mayor involucramiento entre las relaciones dominico-cubanas, ya que no habría el recelo, si acaso, o tanto recelo con las autoridades de la otra relación estadounidense-dominicana. ¿Cómo ustedes ven este tema? Iván. Bueno, yo en primer lugar, bueno, hay algo que he visto comentar poco con relación a la apertura y que demuestra cómo los cubanos se manejan. Siendo Venezuela un aliado fundamental para los cubanos, estuvieron en negociación por más de un año y parece que los venezolanos no se enteraron. Y en esto, en relaciones internacionales, es muy importante. Cuba es un peso pesado en las relaciones internacionales y tiene muy bien definido cuáles son sus intereses. En las relaciones internacionales yo creo en la realpolitik, yo creo en la política real. Yo no me voy a la tendencia de que los cubanos van a colaborar con nosotros, de que los cubanos... Yo creo que los cubanos tienen muy claro cuáles son sus objetivos de política exterior y que no van a cambiar para nada su libro. Y entiendo que nosotros, como país, debemos definir muy bien de cara a esa eventual apertura, aunque estemos compitiendo ya en turismo, yo creo que nosotros debemos pensar en muy largo plazo. Si es cierto que tenemos buena infraestructura, también los cubanos, que como refería la profesora Espinal, los cubanos, Xi Jinping, el único país de la región que ha visitado 2 veces es Cuba. Y si Brasil está haciendo una inversión en el puerto de Mariel que va a competir con el puerto de Miami, yo creo que nosotros debemos vernos es en la realpolitik de cómo se maneja el mundo. Y los cubanos, la Cancillería cubana, tiene muy bien planificado todo lo que va a hacer en el largo plazo.
No es que uno quiere infundir temor o estar diciendo que todo va a colapsar, pero hay que reconocer que los cubanos, por ejemplo, tienen un liderazgo en la región, que un gobierno de derecha como el de Uribe, cuando tiene problemas con Venezuela por aquel secuestro del canciller de las FARC, que lo hicieron en Caracas y después apareció en una ciudad colombiana, con quien se arregló la situación fue con Cuba. Y eso es algo que siempre Bergoglio, siendo obispo, conocedor de Cuba, también pudo darse cuenta. Cuba en la región, en vez de atizar en los últimos años, cambió esa política. No era la política de Barbarroja, de Piñera. Es una Cuba que le dice a Evo, tú tienes que bajarte un poco, moderarte. Chávez también es una Cuba que para África es un referente en cuanto a la liberación del pueblo angoleño, la independencia de Namibia. Es decir, Cuba tiene una importancia a nivel mundial, y más ahora que aparecen todos los medios de comunicación. Además, un asunto que simbólicamente, si usted lo ve desde el punto de vista de cómo un país como Cuba puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos después de unas relaciones muy, muy difíciles, y que sea a la misma hora Obama y Raúl Castro, eso le demuestra a usted a qué nivel Cuba se maneja. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Realmente Cuba es una especie de mini imperio. Es decir, Cuba tiene mucho poder a nivel internacional. Uno no piensa que es una islita en el Caribe. Pero, o sea, quizás la palabra no es imperio, pero estoy buscando una como que describa lo que yo quiero decir. Influyente, no imperio, no, es país, influyente. Es un país, no, porque yo usé la palabra. Y tiene una política, un embajador de Cuba en Namibia obedece a la misma política que lo hace el embajador, o sea, que está en España, que está en Francia. Hay una política. O sea, lo que sucede es lo siguiente. Hay un proyecto. Lo que define un imperio es una estrategia a nivel mundial. Y una estrategia donde tú incides. Para ponerlo en términos muy sencillos, Cuba tiene una diplomacia preparada a nivel mundial. O sea, Cuba participa en Angola, participa en tal país africano, participa en la región. Una política. ¿Cuál sea el tema? Es el ébola. Bueno, ellos tienen una posición y tienen un personal médico y tienen no sé qué cosa, entonces ellos van con el ébola. O es una guerra de tal tipo, o es una ayuda humanitaria a Haití, o es lo que fuera. Entonces, en ese sentido, Cuba, a pesar de ser un país pequeño, una isla en el Caribe, mira el mundo y actúa en el mundo. Entonces, la diplomacia cubana está altamente entrenada. Yo diría, y espero que los televidentes no lo tomen como un pesimismo mío, que con los cambios que se inician en Cuba, a este país lo van a coger asando batata. Porque aquí hay una diplomacia precaria, aquí se han perdido... Esto ha quedado en evidencia más recientemente. Aquí se ha perdido 50 años. O sea, no que uno quiera el bloqueo a Cuba, pero eso fue una realidad que no dependía de la República Dominicana. Y en esos 50 y tantos años, pero vamos a decir 50, la República Dominicana no pudo asumir el liderazgo caribeño. Aquí ha habido un vacío. ¿Quién asumió más o menos un cierto liderazgo caribeño? CARICOM. ¿Qué es CARICOM? Un conjunto de islas sumamente pequeñas. O sea que en el vacío, digamos, para decirlo así, en el vacío que dejó Cuba, porque no podía ejercer un liderazgo global de la región, porque Estados Unidos lo iba a impedir, ¿verdad? Entonces, en ese vacío que deja la situación entre Estados Unidos y Cuba, República Dominicana, que en términos de tamaño sería el segundo de la región, no pudo asumir un liderazgo regional. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ciertamente, el país o en el país se ha hecho una gran inversión en infraestructura turística, eso es verdad. Este país es líder en el número de habitaciones. Yo diría que en eso.
Y como es líder en el número de habitaciones, es un país más grande y tiene aeropuertos, sobre todo el de Punta Cana, que paradójicamente es el que más personas, al que más personas llegan, porque eso, o sea, es chocante incluso. Pero aquí se creó una plantación turística en la zona del este que explica el desarrollo turístico, porque eso no existe en Puerto Plata, eso no existe en la zona norte, es un fenómeno restringido a una plantación turística en la zona este. Como dices, plantación en el sentido de que es restringido a ese espacio. Exacto. ¿Cuántos turistas salen de ahí y vienen a la capital a visitar la zona colonial, a los bares de la capital? Si uno sale esta noche en los bares de la ciudad de Santo Domingo, excepto en algunos lugares quizás de la zona colonial. Después del programa, obviamente. O anoche, lo que sea. Uno no ve en la ciudad de Santo Domingo una masa turística flotando que se corresponda con la cantidad de turistas que aquí llegan al aeropuerto de Punta Cana. O sea, un país tan pequeño que recibe un flujo turístico en números como el que muestra. Incluido. ¿Perdón? Los turistas no gastan fuera de... Por eso, de esos enclaves. Por eso es, o sea, lo podemos llamar enclave, lo podemos llamar plantación, como se quiera llamar, pero es un turismo restringido. ¿Por qué? Por seguridad, porque no hay una seguridad para sacar esos turistas, los mismos operadores turísticos no quieren porque le pueden robar o un accidente, aquí no se puede ni manejar siquiera. Un turista toma un carro y sale a manejar por las carreteras y las calles dominicanas y hay una altísima probabilidad de que va a tener un accidente, como lo tienen los dominicanos. Una preguntita antes de yo creo que efectivamente hay un desafío. Y yo creo que el primer desafío de la República Dominicana es definir su proyecto. Definir su proyecto, qué es lo que nosotros queremos ser como nación, cuál es nuestro proyecto de país, que no lo tenemos. No lo tenemos. Yo creo que esa es una cuestión fundamental. Y a partir de ahí, pues la República Dominicana puede entrar en unas relaciones de complementariedad con Cuba. Puede ofrecer un destino turístico común, puede ofertarle a Cuba, porque por ejemplo aquí uno de los problemas que tiene el turismo dominicano, además del que tú señalas, es que aquí no hay un eslabonamiento de otros sectores de la economía con el turismo. Aquí se importan, por ejemplo, tú vas por ejemplo a la Avenida Mella a comprar la Virgen de la Altagracia y te encuentras con el letrerito que dice hecho en Taiwán. Oye, la Virgen de la Altagracia, cualquier souvenir por el cual pudiera interesarse un turista que viene a la República Dominicana es importado, o buena parte de los souvenirs son importados. Entonces la República Dominicana tiene que definir su proyecto de nación, su proyecto de país, qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que van a hacer los embajadores de la República Dominicana en el extranjero, que sí lo tienen clarísimo, como han dicho ellos, los embajadores cubanos. Y a partir de ahí, pues la República Dominicana puede establecer una política, digamos, de complementariedad. Por ejemplo, Cuba de inmediato no puede ofrecerle a sus turistas muchas de las cosas que aquí en la República Dominicana ya se están produciendo. Yo pienso que el punto no es que lo que ha pasado ahora entre Cuba y Estados Unidos va a impactar mañana, ni el año que viene, ni siquiera dentro de 5 años. Pero puede impactar, porque la República Dominicana también ha tenido una actitud conservadora hacia el relacionamiento con Cuba. Yo creo, y hay que decirlo claro, yo creo que el único que no fue conservador fue Balaguer. Pero lo que yo me refiero es cuando se discute el impacto económico que va a tener en la República Dominicana. O sea, no va a haber un impacto inmediato, porque no es que el año que viene va a haber un flujo turístico tan grande que va a disminuir el dominicano. Ahora, yo no comparto el criterio del multidestino. Yo creo que los turistas vienen al Caribe fundamentalmente a buscar sol y mar. Y una vez tú tienes sol y mar en un lugar, a menos que tú estés en un crucero, o sea, a menos que sea un crucero, donde tú te vas parando todos los días en una isla diferente, es muy difícil que el que busca mar y sol y tiene una semana de vacaciones, diga, yo voy a ir 3 días a Cuba y 3 días a la República Dominicana. Algunos lo harán, pero es difícil lograr eso, como no lo hemos logrado con otras islas. O sea, es difícil que un turista diga, yo voy 3 días a Puerto Rico y 4 días a la República Dominicana, o 3 días a Barbados y 4 días a la República Dominicana. No, el turista que va a Barbados fue a Barbados y se devolvió a su país, fue a Puerto Rico y se devolvió a su país.
El turismo europeo es distinto. Si uno va a conocer Francia y uno dice, oh, pero si yo ya llegué a Europa, yo quiero conocer a Londres, porque Londres es muy distinto a París, o quiero ir a Roma, que es muy distinto a Londres. O sea, es muy distinto el multiturismo concebido en Europa que el multiturismo pensado para el Caribe. Y la prueba de lo que yo estoy diciendo es que a la fecha la gente no va a Puerto Rico y República Dominicana. Porque no ha habido políticas. No es por no ha habido políticas. No es porque no ha habido políticas. No ha habido política del multidestino. El Caribe es diverso. Lo que sucede... Tiene identidad, pero es también diverso. Lo que sucede es que el turista que viene al Caribe, lo que los operadores turísticos internacionales venden, y ellos dominan ese mercado, lo que ellos venden es un lugar donde usted vaya al mar y al sol. Y una vez usted hizo eso por una semana, ¿a qué va a buscar mar y sol en otro lugar? O sea, tendrías que ofrecer otra cosa diferente. Y aquí no hay diversidad suficiente en esta región para que los países sean muy distintos. Entonces, el punto es ese. Yo pienso que hay turistas en el mundo suficientes para que vengan aquí unos, para que vayan a Cuba otros, para que vayan a Puerto Rico otros, y la muestra está aquí. Puerto Rico está ahí, Barbados, Jamaica, todos esos países han estado ahí, y nosotros aumentamos la cantidad de turistas. O sea que no es que se vea a Cuba como que Cuba nos va a quitar los turistas, puede ser que nos quite algunos y otros vengan aquí, porque ahí entra una competitividad de precios también. O sea, hay un turista que va a un lugar porque le interesa conocer ese lugar. Y hay un turista que viene al Caribe porque dice, si yo voy a este país me sale en $1,500, pero si yo voy a este me sale en 900. Y yo no tengo los $600 más para irme a este país. Entonces tú vas a este porque ahí son 900 y aquí son 1,500. Porque para ese turista masivo lo que importa es ir a un lugar donde haya calor, sol y mar. Entonces yo pienso que más que en el turismo propiamente, yo sí pienso que una vez Cuba restablezca sus relaciones más o menos con Estados Unidos y que se vislumbre una cierta tranquilidad y estabilidad, Cuba va a comenzar a ejercer ese liderazgo en esta zona, que no podía ejercer por el conflicto con Estados Unidos. Vamos a tener que hacer una breve pausa. Cuando retornemos, vamos a volver con nuestro último segmento, donde vamos básicamente a trazar algunos de los principales planteamientos que aquí se han presentado. No se vaya. Desde la punta de Maicí. Los espectáculos en un resort aquí. Sí. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Hoy, lamentablemente, el tiempo no nos ha bastado para tratar este tema tan interesante, tan apasionante y con tantas diferentes visiones y análisis que se pueden hacer. Lo que sí podemos decir desde este pequeño espacio es que nos alegramos de que ese error craso que cometió los Estados Unidos haya comenzado a reconocerlo, número uno, y haya comenzado a actuar en consecuencia. Entendemos que eso es beneficioso en sentido general para la mayor parte de la población. Y segundo, entendemos que desde este espacio también deseamos que esas relaciones se vayan normalizando. El hecho de que puedan o no tener estas normalizaciones efectos en nuestras costas, en nuestro territorio de la República Dominicana, sí hay que tomarlo en consideración, pero no debe ser, digo yo, un factor que nos obligue a proponer que se mantenga el bloqueo. Hay condiciones humanas principales y primordiales que deben sobreponerse sobre cualquier otra. Número uno. Y número dos, siendo esa una realidad planteada, y es que habrán efectos positivos y negativos de esto en nuestras costas, conminarnos a todos nosotros a que tomemos conciencia de ello y que si necesitamos otra razón más para poder provocar entendimientos en nuestras fuerzas de nación, pues tenemos otra razón más. Tenemos que tratar de arar en terreno fértil, tenemos que tratar de alar hacia una sola dirección y con ello
o para ello, como se ha dicho aquí, debemos tener claramente definido. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. A Manuel, doña Rosario, Iván, muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Lamentablemente el tiempo fue corto, pero ojalá poder nuevamente compartir con ustedes en otra oportunidad. Gracias y por la invitación. Gracias. Pasen muy buenas. Gracias por seguir con nosotros. Hoy, lamentablemente, el tiempo no nos ha bastado para tratar este tema tan interesante, tan apasionante y con tantas diferentes visiones y análisis que se pueden hacer. Lo que sí podemos decir desde este pequeño espacio es que nos alegramos de que ese error craso que cometió los Estados Unidos haya comenzado a reconocerlo, número uno, y haya comenzado a actuar en consecuencia. Entendemos que eso es beneficioso en sentido general para la mayor parte de la población. Y segundo, entendemos que desde este espacio también deseamos que esas relaciones se vayan normalizando. El hecho de que puedan o no tener estas normalizaciones efectos en nuestras costas, en nuestro territorio de la República Dominicana, sí hay que tomarlo en consideración, pero no debe ser, digo yo, un factor que nos obligue a proponer que se mantenga el bloqueo. Hay condiciones humanas principales y primordiales que deben sobreponerse sobre cualquier otra. Número uno y número dos, siendo esa una realidad planteada, y es que habrán efectos positivos y negativos de esto en nuestras costas, conminarnos a todos nosotros a que tomemos conciencia de ello y que si necesitamos otra razón más para poder provocar entendimientos en nuestras fuerzas de nación, pues tenemos otra razón más. Tenemos que tratar de arar en terreno fértil, tenemos que tratar de alar hacia una sola dirección y con ello, o para ello, como se ha dicho aquí, debemos tener claramente definidos nuestros objetivos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Don Manuel, doña Rosario, Iván, muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Lamentablemente el tiempo fue corto, pero ojalá poder nuevamente compartir con ustedes en otra oportunidad. Gracias y por la invitación. Gracias. Pasen muy buenas.